desde vehículos encontrados en lugares extraños hasta tesoros escondidos en las cosas más insólitas. Hoy examinaremos 15 de las cosas más extrañas encontradas en lugares inesperados. Número 15. Las puertas del infierno. Comenzamos nuestra lista con un lugar que parece casi sacado de un cuento de fantasía. Situado en el vasto y seco desierto de Kirakum, en Turkmenistán, hay un enorme cráter en llamas que escupe fuego fundido. No se trata de un volcán, sino en realidad de un agujero de gases naturales que lleva décadas ardiendo. Este lugar infernal no se parece a nada que exista en el mundo y se ha ganado el apodo de las puertas del infierno. Hay muchas historias sobre cómo se formó este lugar porque no siempre existió allí. Una historia es que en 1971, geólogos soviéticos estaban excavando en el desierto en busca de naturales, reservas de petróleo. En lugar de eso, acabaron dando con una bolsa de gas y crearon un gran sumidero de 60 por 35 metros, que inmediatamente empezó a dispersar metano en la atmósfera. Los científicos decidieron prenderle fuego con la esperanza de que se consumiera por sí solo en un par de días. Pero en lugar de eso, acabaron creando un furioso agujero infernal que no muestra signos de extinguirse. Pero cualquier información relativa a las exploraciones de petróleo y gas por parte de los soviéticos se considera alto secreto, por lo que no hay forma de saber qué ocurrió realmente. Algunas teorías más descabelladas llegan incluso a creer que se trata en realidad de una puerta al infierno, mientras que otros piensan que es el resultado de algún tipo de prueba con armas químicas. Aún así, la verdad sobre su creación sigue siendo un misterio. Todo lo que sabemos es que apareció en algún momento de la década de 1970 y ha estado ardiendo sin cesar desde entonces. Siempre se realizan expediciones y exploraciones con la esperanza de encontrar algo notable, especialmente en lugares remotos. Número 14. Barcos en el desierto. Las puertas infernales en el desierto no son lo único inusual que se encuentra en los desiertos. Situada justo en la parte oriental de Uzbekistán, se encuentra una ciudad abandonada y desierta llamada Moynak, famosa por ser un cementerio de barcos. Lo que una vez fue una ciudad portuaria próspera con vida y negocios, es ahora una ciudad muerta, abandonada y olvidada por el mundo. Incluso en la década de 1960, vivían en la ciudad más de 40.000 personas. Moynak solía tener un puerto marítimo al borde del mar de Aral, y la ciudad vivía con la pesca, los barcos comerciales y todo lo demás. Pero pronto todo empezó a cambiar. Bajo las órdenes de la Unión Soviética, el agua del lagoso mar de Aral fue desviada para facilitar el cultivo del algodón, y con el aumento de los efectos del calentamiento global, el agua pronto empezó a secarse. El mar de Aral era el cuarto lago más grande del mundo, y en 40 años el agua se secó en un 90%, dejando tras de sí agua salada extremadamente concentrada y acabando con todas las formas de vida que vivían allí. Ahora solo quedan conchas y fósiles en un desierto seco. No solo eso, cientos de barcos y embarcaciones de agua fueron abandonados por la gente cuando empezaron a abandonar la ciudad. Sin el agua y la pesca, y con el ambiente tóxico creado por el agua salada desecada, los residentes acabaron por no tener de qué vivir. El cementerio de viejos barcos oxidados abandonado en lo que ahora es un desierto, pero que una vez fue el cuarto lago más grande del mundo, es una clara prueba de las consecuencias del calentamiento global. Muy pronto habrá otros lugares en el mundo con resultados similares. Número 13. Cementerio subterráneo de coches. Los barcos abandonados no son las únicas cosas que se encuentran oxidándose en lugares inesperados. Hay otro cementerio metálico que es como un mundo irreal en sí mismo. Situado en Gales, es una mina en desuso que se inundó y ahora alberga cientos de coches, televisores y frigoríficos arrojados aquí, lo que lo convierte en el más insólito de los lugares. Al igual que la ciudad de Moynak, antaño bulliciosa y llena de vida, esta mina también estuvo antaño densamente poblada. Sin embargo, el agua comenzó a introducirse en el interior de la cueva subterránea, haciendo imposible continuar con las operaciones mineras. Pronto quedó abandonada, medio sumergida en el agua. Pero al cabo de unos años, por decisión de los ayuntamientos, la cueva subterránea se utilizó como vertedero. Una única abertura en la parte superior de la cueva era la única forma de que la luz del sol entrara e iluminara la cueva de agua clara. Dentro de esa abertura se dejaban caer los coches y otras cosas,
creando con el tiempo un montón montañoso de viejos vehículos y electrodomésticos oxidados. Cualquiera que visite la cueva subterránea se encontrará en un mundo irreal, una cueva mística con un cementerio de coches que reflejan la montaña metálica en el agua clara de abajo, iluminada por los rayos de sol que caen desde la única abertura de arriba. Número 12. Río bajo tierra. El siguiente río submarino es otro extraño fenómeno submarino. Esta vez, no se trata de un cementerio de coches arrojados por los humanos, sino de algo formado de forma completamente natural. Situado bajo el cenote Angelita en México, unos buceadores han encontrado un río submarino. Ahora, puede que esté pensando, espere un segundo, ¿cómo puede haber un río bajo el agua? Bueno, imagine agua de densidad difícil y el agua más pesada formando una capa separada que fluye por debajo del agua menos densa. Así es exactamente como se forma este fascinante río submarino, gracias a la presencia de sulfuro de hidrógeno por hacer el agua densamente diferente. El río del cenote Angelita llega hasta los 100 metros de profundidad, y para acceder al río submarino, hay que bucear a través de una cueva 55 metros más abajo. Pero una vez que se llega al río submarino, es todo un espectáculo para la vista. Gracias a las ramas y el follaje que caen desde arriba, el río submarino forma coloridas orillas y riberas, mientras que bajo el agua, ¿quién iba a decir que el agua podía comportarse de forma tan extraña? Es casi como la forma en que las nubes interactúan en el aire, esencialmente hechas de componentes similares, pero teniendo diferente forma y densidad. Este río submarino es definitivamente algo que uno no esperaría encontrar en muchos lugares del mundo. Número 11. Trenes submarinos. ¿Qué más cree que se ha encontrado bajo el agua? Bueno, para empezar, no se trata solo de coches y ríos, sino en algunos casos, también de trenes, y en más de una ocasión, sorprendentemente, ¿a dónde van los trenes muertos? Al parecer, algunos van a parar bajo el agua, aunque no siempre está tan claro cómo acabaron allí. Por ejemplo, se encontraron restos de 2 trenes de la época de la Guerra Civil en la costa de Nueva Jersey. Las locomotoras estaban sumergidas a 90 metros bajo el agua y eran de la década de 1850, pero, aparte de eso, no se ha encontrado ninguna otra información sobre ellas. ¿Cómo acabaron bajo el agua? Nadie lo sabe con certeza, aunque hay varias teorías posibles flotando por ahí. En otra ocasión, un youtuber ruso compartió un vídeo después de encontrar un tren bajo el agua durante una de sus expediciones de buceo. Probablemente, el tren sufrió un accidente y descarriló del puente de arriba, cayendo al agua de abajo. Un experto en recuperación submarina de Minnesota también encontró algo similar. Utilizando la última tecnología para escanear la superficie submarina, Tom Crossman y su equipo encontraron el cuerpo de un tren de mercancías que descarriló accidentalmente hace más de 100 años. Estos hallazgos son especialmente interesantes porque, por lo general, los trenes no están cerca del agua, pero, como hemos visto en tantas películas de acción, a veces descarrilan y caen de los puentes, provocando un accidente y dejando tras de sí los restos y el agua fría y oscura que hay debajo. Número 10. Túneles subterráneos ocultos en casas. No se sabe lo que podemos encontrar en cualquier lugar y en cualquier momento, pero cuando se trata de un hogar, a la mayoría de la gente le gustaría creer que conoce los entresijos de su propia casa. Pero no siempre es así, ya que a veces la gente puede acabar descubriendo partes ocultas de su hogar que ni siquiera sabía que existían. Tomemos, por ejemplo, la historia de Freddie Goodall, un joven de 23 años de Sussex, que estaba revisando fotos de 500 años de antigüedad de su casa del siglo XVI. De repente se dio cuenta de que en la fotografía había una puerta en la biblioteca, pero no existía tal puerta. Entonces, Freddie investigó alrededor de la estantería y pronto descubrió una puerta que le conducía a una cámara oculta por la que había que bajar con una escalera. El túnel se extiende a docenas de cámaras y habitaciones, todas subterráneas y ocultas de la casa principal. Hablando de verdaderas cámaras de secretos. Se supone que los túneles eran utilizados por los sirvientes en la antigüedad para desplazarse por el complejo sin ser advertidos por los propietarios. Freddie no es el único que ha encontrado algo así. Una pareja de Illinois descubrió una cámara oculta bajo su casa cuando hallaron la entrada por debajo de la acera. Dentro había un arco casi en perfecto estado y un montón de tierra en una esquina.
Aunque todavía no se sabe para qué se hizo el túnel ni quién lo hizo, se cree que fue realizado en 1895. Pueden esconderse tantos misterios justo debajo de nuestra casa que resulta fascinante pensar en ello. ¿Quién sabe? Algunos podrían incluso contener tesoros ocultos y otras reliquias del pasado. Número 9. Alijo de whisky de la época de la Prohibición. Hablando de tesoros y cosas ocultas en el interior de las casas, tenemos otro interesante en nuestra lista. Esta vez, no se trata de algo que esté debajo de la casa, sino escondido dentro de las paredes del hogar de una pareja de Nueva York. La casa tiene más de 100 años, y según las historias que les contaron, perteneció a un conocido contrabandista de licores. Pero lo hicieron pasar por una simple leyenda hasta que encontraron alijos de whisky escondidos entre las paredes de su casa. La pareja estaba haciendo algunas reformas cuando de repente encontraron un paquete. Bajo el entarimado, envuelta en papel de heno y pañuelos de papel, había una botella de whisky escocés etiquetada como Old Smuggler Gaelic Whisky, una marca que sigue disponible hoy en día. Curiosos, empezaron a buscar en otros lugares de la casa y al final acabaron encontrando 66 botellas de whisky centenario. No todas estaban llenas, algunas estaban vacías y otras medio usadas. La historia es que el contrabandista introducía alcohol de contrabando durante la época de la ley seca y las guardaba escondidas entre las paredes y las tablas del suelo de su casa. La pareja planea vender las botellas llenas de whisky de 100 años por $1,000 cada una, con lo que obtendrá un beneficio considerable que puede compensar con creces el coste de la renovación. Esto demuestra que no se sabe lo que se puede encontrar escondido en el interior de una casa antigua y cómo se pueden encontrar cosas extrañas en los lugares más inesperados. Número 8. Pueblo perdido bajo un lago. En 1992, el gobierno español decidió inundar el pueblo Aceredo para crear un embalse de agua mediante una presa. El pueblo fue abandonado y dejado como estaba, y se ahogó en el agua almacenada. Pero los recientes cambios climáticos, que han provocado una intensa sequía y el desvío del agua, han hecho que el pueblo muerto resurja de nuevo de las profundidades de las aguas. Los visitantes acuden ahora en masa a echar un vistazo a este increíble yacimiento de un pueblo fantasma que estuvo sumergido bajo las aguas durante algunas décadas. Los tejados, casas y ladrillos derrumbados hacen que parezca una escena postapocalíptica sacada de una película. Cajas de botellas de cerveza apiladas cerca de lo que solía ser una cafetería y coches medio destruidos en las calles son los restos de un pueblo que se perdió en el tiempo. La repentina inmersión de este pueblo hundido suscita mucha preocupación en relación con el cambio climático. Las intensas sequías significan que pronto los ríos y lagos de todo el mundo podrían empezar a desaparecer. Y aunque podamos encontrar más maravillas hundidas, suscita una gran preocupación por el estado de nuestro planeta. Esperemos que algo como un pueblo fantasma desecado siga siendo un espectáculo poco frecuente, y que la mayoría de los pueblos del mundo no acaben convirtiéndose en ellos debido a los cambios climáticos. Por ahora, este pueblo hundido resurgido del fondo de un río sigue siendo un lugar fascinante para los visitantes. Número 7. Avión abandonado. Hasta ahora hemos visto coches, barcos e incluso trenes abandonados en lugares insólitos. Pero aún falta un tipo de vehículo, los aviones. Pero no tema, en este mundo loco, nada es demasiado inusual. Ni siquiera encontrar un avión abandonado en medio de un campo. Sí, eso es exactamente lo que los visitantes pueden encontrar. En Bali, Indonesia, un Boeing 737 abandonado permanece desde 2007 junto a una cantera de piedra caliza. Nadie sabe a ciencia cierta cómo llegó allí, porque desde luego no se estrelló allí, o habría pruebas de ello. La teoría más popular sostiene que algún ambicioso empresario planeaba crear allí un restaurante. Así que trajeron el avión entero pieza a pieza y lo montaron en el lugar. Desgraciadamente, se quedaron sin presupuesto, o sucedió algo más, pero el proyecto nunca se completó. Ahora el avión permanece abandonado durante años e incluso se convierte en una atracción turística. Sorprendentemente, este no es el único avión abandonado encontrado en Bali. Hay otros 2 aviones en desuso, uno junto a una tienda de Dunkin' Donut y otro descansando en lo alto de un acantilado cerca de una playa. La isla es uno de los destinos turísticos más populares del mundo, y los aviones solo añaden más cosas fascinantes que los turistas pueden explorar y experimentar. Aún así,
el misterio del Boeing 737 está por confirmar, y esperemos que algún día los propietarios puedan volver y terminar de crear su restaurante único. Número 6. Restos de un barco bajo la arena. No hay fin a todas las cosas fascinantes que se encuentran enterradas bajo la arena en playas de todo el mundo, desde joyas perdidas a tesoros, fósiles y tantas cosas diferentes. Quizá una de las cosas más fascinantes encontradas en los últimos días sean los restos enterrados de un barco descubiertos en la playa de Florida. Los restos se encontraron debido al efecto del huracán Nicole, que provocó el desplazamiento de una enorme cantidad de arena de la superficie de la playa, dejando al descubierto la misteriosa estructura de 6 metros de largo. Después de algunos análisis, los expertos llegaron a la conclusión de que se trata de un barco enterrado bajo la arena y esperaban que fuera del siglo XIX. Los restos visibles son quizá una parte de la parte trasera o del costado del barco, y suponen que el barco entero tiene unos 100 pies de eslora. El equipo trabaja ahora en la excavación de los restos, pero aún no se ha decidido si intentarán sacarlo a flote o no. Y ese intento podría destruirlo todo. Una mayor excavación podría ayudar a identificar el barco y lo que le ocurrió. Por ahora, se supone que es un barco de carga o mercante que probablemente fue víctima de unos piratas o de un desastre natural. Esperemos que los arqueólogos puedan desenterrar la verdad y arrojar algo de luz sobre el origen de este misterioso barco. Número 5. Tesoro oculto bajo una máquina de coser. No podemos tener una lista de cosas encontradas en lugares insólitos sin una historia de un tesoro escondido. Pues bien, en 2004, en su lecho de muerte, la abuela Jenny Verastro le dijo a su nieto Carl: «No te olvides de mirar debajo de la máquina de coser». 3 días después, desgraciadamente falleció. Carl no estaba muy seguro de qué pensar de su declaración, pero sin embargo, miró debajo de la máquina de coser de su abuela y encontró algo increíble. Era un cuadro de una mujer con una especie de sombrero vaporoso, y había sido creado nada menos que por el mismísimo Picasso. Carl supo más tarde que su abuelo había comprado el cuadro por $10 en Londres en 1944. Desde entonces estaba a buen recaudo envuelto en un periódico y escondido cuidadosamente dentro de la máquina de coser. Carl y su hermano se dieron cuenta de que aquello podía tener algo de valor. Hicieron analizar el cuadro por un experto que encontró pruebas, por las huellas dactilares y la pintura utilizada, de que se trataba efectivamente de una recreación de su famosa obra, Mujer con capa, realizada por el propio pintor, décadas después de crear el original. Sin embargo, seguía siendo una obra extremadamente rara y exótica. Un tasador de arte de Florida afirmó que, al tratarse de una pieza original de Picasso, podría valer alrededor de $13 millones. Número 4. Caja sospechosa de las costureras. No siempre encontramos tesoros en objetos fascinantes, situados en lugares insólitos. A veces acabamos encontrando exactamente lo contrario. No sabemos qué es lo contrario de un tesoro, pero una caja misteriosa que podría formar parte de la escena de un crimen puede ser una comparación cercana. Eso es lo que encontró José Flores, creador de contenidos de 23 años, mientras exploraba unas alcantarillas en México. José es conocido por explorar lugares insólitos como edificios abandonados y tiene más de 6 millones de seguidores en TikTok. Recientemente subió un vídeo que obtuvo casi 10 millones de visitas, en el que abre una caja metálica que encontró explorando la alcantarilla. Con precaución, se puso un guante y utilizó un martillo para abrir la caja, y quedó horrorizado por su contenido. La caja contenía cuerdas, una pala pequeña, un vestido infantil, fotos de niños y un cartel con el número de teléfono de la policía. El contenido parecía extremadamente sospechoso, y meterse con él podría hacer que José se metiera con las pruebas del crimen, como le sugirieron sus espectadores. Lo llevó a la policía. Allí se enteró de que últimamente se estaban produciendo muchas desapariciones de niños, y esta podría ser una prueba crucial relacionada con el crimen. Todavía están investigando el asunto y buscando posibles sospechosos. Ya se trate de restos dejados por un asesino o por un secuestrador, cosas como estas son sin duda con las que uno querría toparse mientras explora el mundo. Número 3. Misteriosas esferas moradas. A continuación, algo de otro mundo. En 2013, una pareja local estaba dando un paseo dominical por el desierto de Tucson, cuando de repente vieron un montón de miles de orbes brillantes tiradas en la arena del desierto. Esto dejó desconcertados a los lugareños, ya que nunca antes habían visto algo así.
Algunos de los orbes eran acuosos, otros translúcidos, pero todos tenían un color violáceo. Eran blandos y gelatinosos y rezumaban un extraño líquido al aplastarlos. Zoólogos y expertos en botánica afirmaron que nunca habían visto nada parecido. ¿Qué podían ser y cómo habían aparecido en medio de la nada? Algunos empezaron a especular que podría tratarse de materia de otro mundo dejada por los extraterrestres. Otros teorizaron que tal vez podría tratarse de algún tipo de gelatina, moho u hongo. Pero hasta la fecha, nadie está seguro de lo que eran en realidad. Periodistas y otros entusiastas subieron a verlo por sí mismos y seguían allí. Al cabo de unos días, se secaron y desaparecieron, dejando tras de sí poco de lo que tomar muestras e investigar adecuadamente. Es fascinante pensar en cuántas cosas misteriosas existen todavía ahí fuera y cómo pueden encontrarse en los lugares más inverosímiles. ¿Podría tratarse realmente de algo extraterrestre? ¿O podría conducir al descubrimiento de algo completamente nuevo? Esperemos que los científicos sean capaces de averiguarlo y hacérselo saber al mundo. Pero hasta la fecha, todavía no hay una respuesta sólida. Número 2. Cadillacs al revés. Estamos casi al final de nuestra lista, y esta vez tenemos una fascinante obra de arte que puede verse en la famosa Ruta 66, conocida como el Rancho Cadillac. Situado en Texas, es una muestra de 10 Cadillacs, medio enterrados, con el morro por delante dentro de la tierra. Se rumoreaba que un millonario de Texas solía enterrar su viejo Cadillac cada vez que compraba uno nuevo. Pero la verdad era que, aunque efectivamente fue obra de un millonario, Stanley Marsh, se hizo como una obra de arte. Para rendir homenaje a la época dorada de los vehículos de motor, contrató a 3 artistas de San Francisco conocidos como la Granja de Hormigas, que compraron estos viejos Cadillacs en chatarrerías a $200 cada uno. Después cavaron agujeros, introdujeron la cara de los coches en ellos y los enterraron. Desde su finalización en 1974, ha sido una atracción turística para muchos, con todo el mundo haciendo grafitis en ellos o simplemente escribiendo sus nombres. Cada año, el color y el diseño de los Cadillacs cambia por completo, gracias al trabajo de los visitantes convirtiéndose en una obra de arte siempre cambiante. Desgraciadamente, algunas de las cosas como las gafas, las radios y las llantas fueron robadas. Pero los 10 Cadillacs siguen siendo hoy en día una asombrosa obra de arte que evoluciona con la contribución de todos. Número 1. Refugio nuclear insólito. Terminamos nuestra lista con una de las cosas más insólitas jamás creadas por el ser humano, pero a la vez funcional de la manera más inverosímil. Una pareja de ancianos de Toronto, Canadá, pasó 40 años construyendo un refugio subterráneo contra la lluvia nuclear con 42 autobuses escolares. Sí, la pareja, el señor y la SRA. Beach, que ahora tienen 83 y 90 años, empezaron a construirlo en 1980. Bautizado como el Arca 2, por la referencia bíblica al Arca de Noé, el refugio subterráneo es sin duda una creación impresionante. Vaciaron 42 autobuses escolares y los dispusieron a lo largo de 3.000 metros de espacio, con capacidad para albergar a 500 personas. Han equipado el espacio para que funcione como un puesto de trabajo después de una catástrofe. Hay zonas para guarderías y médicos, instalaciones de fontanería, cocina e incluso lavandería. Se trata del mayor refugio antinuclear privado del que se tiene constancia construido en Norteamérica. A lo largo de los años, la pareja y los equipos de voluntarios han abastecido el refugio con alimentos y otros suministros de emergencia. Admiten que su exceso de precauciones les ha llevado incluso a desperdiciar muchos alimentos. Pero a juzgar por su dedicación, parece que llevan toda la vida preocupados por las armas nucleares y que han hecho todo lo posible por mantenerse a salvo. Espero que hayan disfrutado del vídeo, y si es así, no duden en dejar un like y un comentario. Recuerde suscribirse, y hasta la próxima.